Manual de Senderismo. Comité de Senderos de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Índice. Número. Tema página. Índice 2.1 Introducción 3.2 Filosofía y definición 5.3 Organización de los senderos en el Estado español 7.4 Plan Director de Senderos 9.5 Registro General de Senderos 10.6 Tipología de senderos 12.7 Graduación de dificultad de los senderos 13.8 Señalización 14.9 Señalización e infraestructura vertical 17.10 Normas para la ubicación de las señales 20.11 Elementos que son necesarios conocer para crear un sendero 22.12 Creación de senderos balizados 23.13 Criterios mínimos para la elaboración de un proyecto 25.14 Criterios de acondicionamiento de un sendero 26.15 Homologación de senderos 27.16 El acondicionamiento del sendero 28.17 El técnico en realización de senderos 29.18 La topoguía 30.19 Guía oficial de senderos del Estado 31.20 Alojamiento de apoyo el albergue de etapa 32.21 La compatibilidad de la creación de senderos con el entorno natural 34. Anexos. 35. 1. Aspectos jurídicos que afectan a los caminos 36. Tabla 1. Categorización y legislación de la red viaria 51. Tabla 2. Legislaciones sectoriales aplicables a la red de caminos 52. Tabla 3. Afectación y desafectación de caminos 53. 2 Decreto sobre ordenación y normalización del senderismo en la Comunidad Autónoma del País Vasco 54. 3 Direcciones de interés 62. 1. Introducción. Hace justamente 25 años cuando la entonces FEM, Federación Española de Montañismo, editaba su primer opúsculo dedicado a hacer un manual de señalización. Eran momentos incipientes pero se necesitaba en aquel momento pionero la herramienta básica que ha servido para desarrollar a lo largo de todos estos años más de 14.000 kilómetros de senderos balizados. Posteriormente, ante el impulso que fue produciéndose en torno a esta actividad en la década de los 80, en 1988 se editaba un pequeño folleto dedicado igualmente a hacer una puesta al día del manual de señalización. En este, sin embargo, además del amplio abanico dedicado a la señalización se introdujeron nuevos elementos como la conveniencia de armonizar las ediciones de las topoguías, la necesidad de conservación y mantenimiento de los senderos, la minimización de los impactos ambientales, etc. En ambos casos nos ayudamos de la experiencia de nuestros vecinos franceses que por medio de la FFRP, Fédération Française de la Randonnée Pédestre, no dudaron en permitirnos apoyarnos en sus experiencias, como así ha ocurrido también con este nuevo manual. Los cambios y tendencias del turismo convencional a otro más acorde con los tiempos, como el llamado turismo alternativo, están provocando la aparición de nuevos productos y actividades en el medio natural, incluidas las montañas, que se van abriendo paso, poco a poco, entre las preferencias del público. El auge del turismo rural y de interior, y la nueva sensibilidad respecto a la conservación y disfrute de la naturaleza, está posibilitando la puesta en marcha de numerosas iniciativas para hacer frente a las exigencias y necesidades de la nueva demanda turística. Todo ello está llevando a las federaciones autonómicas a un elevado crecimiento de intervenciones ante las iniciativas de carácter público como privado que se están moviendo en torno a una demanda de cara al senderismo hoy por hoy imparable. La creación de un extenso entramado de infraestructuras, de publicaciones especializadas nos han llevado en los últimos años a la redacción de 2 planes directores estatales de senderismo con carácter cuatrienal cada uno, a la tecnificación de los especialistas en senderismo de las federaciones por medio de la EAM, Escuela Española de Alta Montaña, a la edición de una guía oficial, informatización del registro general, etc. Pero, de forma paralela, en el día a día se plantea también una compleja problemática en torno al senderismo, al que no son ajenas otras actividades como las de bicicleta de montaña y las ecuestres que utilizan marcas e itinerarios, que necesitaba una profunda reflexión desde las más variadas ópticas. De ahí la publicación de este manual que actualiza y adecua a nuestras particularidades, a aquellos otros que hemos utilizado hasta ahora que han quedado desfasados. Así, teniendo en cuenta las diferentes materias que presenta esta actividad, como pueden ser la organización de los senderos del Estado, la tipología de los senderos,
la señalización o los criterios mínimos para la elaboración de un proyecto. Se abordan también en este nuevo manual cuestiones como el acondicionamiento del sendero, la topoguía, la homologación de los senderos o los alojamientos de apoyo, entre otros aspectos, que hasta hace pocos años apenas eran tratados y que hoy día son parte de una política común. El tiempo y la dinámica que vaya desarrollando el senderismo en los próximos años nos irán indicando las nuevas pautas de actuación. Por lo tanto, al hacer oficial este manual, nada quedará cerrado en el devenir del senderismo. 30 de junio de 1997. Juan Mari Feliu-Dord. Vocal, director de senderismo de la FEDME, equipo redactor del anteproyecto del manual: Juan Luis Arriola Loyola, Juan Mari Feliu-Dord, Jesús Martínez Gil, Antonio Turno. 2. Filosofía y definición. Senderismo es la actividad deportiva no competitiva, que se realiza sobre caminos balizados, preferentemente tradicionales, ubicados en el medio natural. Busca acercar el persona al medio natural y al conocimiento del país a través de los elementos patrimoniales y etnográficos que caracterizan las sociedades preindustriales, recuperando el sistema de vías de comunicación. Se define también como senderismo, aquel que se realiza por grandes urbes y que tiene por fin realzar los elementos del medio natural y de la cultura tradicional que perviven en ella. Filosofía. El acceso al medio natural desde sociedades netamente urbanas en lo físico y en lo psíquico, se ha focalizado sobre aquellos espacios en los que las respectivas administraciones han creado figuras de protección y, normalmente, se ha hecho compulsivamente. En este sentido es altamente paradójico como para disfrutar de un día en el medio natural los habitantes de las ciudades hacen un derroche de energía y medios, madrugones, grandes consumos de gasolina, actividad física acelerada, desgaste psíquico en la carretera, peligros innecesarios, etc., que desdice de lo que entraña el acto de acercarse a la naturaleza, por la aglomeración que se produce y por el concepto predominante es haber estado y no haber disfrutado o comillas conocer. Esta mentalidad urbana vertida en ocio sobre la naturaleza, no es ni plenamente satisfactorio para el que la ejerce, ni conveniente para el espacio sobre el que se ejerce. La alternativa que se propone con el senderismo para superar esta inconveniencia es incidir en el disfrute del medio natural y la cultura tradicional, a través del ejercicio de una actividad física elemental, andar, porque andar supone recuperar el particular ritmo interno, restaurando equilibrios, al alcance de cualquier edad y condición, porque caminar es acercar las realidades físicas y culturales a la escala básica, la persona, porque recorrer va parejo al hecho de que las ansias urbanas por lo natural se desarrollen por todo el territorio, llenando de contenido la no siempre satisfactoria escapada al Parque Nacional o al sitio histórico declarado, porque encaminarse a las realidades del mundo rural tiene implicaciones en el desarrollo de ese mundo, aunque sea de valoración. Objetivo. Es por esto que el senderismo tiene por objetivo la mejora de las condiciones físicas y psíquicas de los individuos, a través del ejercicio de una actividad deportiva adaptable a la escala del practicante. Busca también recuperar el paisaje para la persona y reencontrarlo con el sistema de vida tradicional, devolviendo al camino el concepto de lugar de encuentro, de intercambio, de superación de particularismos, que ha tenido a lo largo de la historia, todo desde un respeto escrupuloso al medio natural por el que discurre. Como medio para conseguir los objetivos, se plantea necesariamente la recuperación del patrimonio viario, enriqueciéndolo, generando elementos que aparecen como propios del senderismo, señales, guías, refugios, etc. 3. La organización de los senderos en el Estado español. Las competencias sobre los senderos y el senderismo recaen en 3 niveles administrativos distintos. A. Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. La responsabilidad general sobre los GR e itinerarios europeos en los aspectos de la coordinación internacional e interautonómica, amén de la acción subsidiaria de las federaciones territoriales y autonómicas, sobre la base del escrupuloso respeto a lo indicado en las normativas autonómicas que regulasen este aspecto. Generación de un plan director de senderos, cuatrienal. Creación y gestión de un registro general de senderos de gran recorrido, guía de senderos y manual de senderos. Representación en la era de aquellas autonomías no representadas.
impulso y generación de tratados internacionales, cuando proceda, divulgar y fomentar las directivas comunitarias cuando conciernan y proposición a los organismos comunitarios de planes nacionales o autonómicos sobre senderismo. Organización de reuniones a nivel general, con carácter ordinario o extraordinario. Relaciones con el Consejo Superior de Deportes y otros organismos estatales. Llevar a cabo el registro de marcas, con iniciativa jurídica ante el uso indebido de las mismas. Capacidad de formación. B grande, federaciones territoriales y autonómicas. La planificación, coordinación, ejecución, mantenimiento, información, fomento sobre GR, PR, y sociedad limitada que se desarrollen en su territorio. Homologación de todo tipo de senderos en su ámbito territorial. Asesoramiento técnico a entes privados o públicos interesados en el senderismo. Registro de senderos y plan director autonómico. Búsqueda de fondos para proyectos desarrollados en su territorio, sin perjuicio de financiaciones estatales o comunitarias. Establecimiento de criterios particulares, en ningún caso incoherentes con los del plan director, expresados en este manual, ni con aquellos que se acuerden en reuniones del Comité Estatal de Senderos. Llevar el registro de senderos de su territorio, con inclusión de gramos y de la comunidad tal como aparezcan en el Registro General de Senderos, y de los PR de la comunidad, buscando la mayor homogeneidad. Capacidad de relación con entidades de igual nivel dentro del territorio español y de asociación a la ERA. La formación continua que fuera necesario. Capacidad de delegar competencias en entes territoriales menores. C. Estructura local, provincial, comarcal, municipal, quiñón, comunal, etc. Todas aquellas que sean delegadas por la autonómica correspondiente. Colaborar en el desarrollo del senderismo en el territorio de su competencia. 4. Plan Director Estatal de Senderos, PDS. El Plan Director Estatal de Senderos, a partir de ahora PDS, es el documento programático de la FEDM sobre el senderismo. Emitido por la misma, aparecerá el año siguiente al de celebración de elecciones y tendrá una vigencia de 4 años. La base del mismo son las aportaciones de las federaciones territoriales, a las que se añaden directrices generales de coordinación, etc. Justificación. La necesidad del PDS está en función de reflejar una información real sobre una realidad que avanza muy rápidamente, constituyéndose en útil de trabajo para cualquiera que quiera actuar en el mundo del senderismo. Contenidos. El contenido básico del PDS son los planes directores elaborados por las territoriales y la enunciación de prioridades para el cuatrienio, bien sea en el aspecto de señalización de rutas, fomento de la actividad del senderismo, regulación de un aspecto novedoso, etc. En función de esto aparecerá un reflejo de GR, PR, sociedad limitada de todo el Estado español, con las previsiones de apertura de nuevos itinerarios de senderismo en el periodo. También pueden aparecer acciones o actuaciones significativas dentro del entorno del senderismo, fuera de la creación y balizaje de recorridos, ítem más, normativas de usos para casos especiales. Servirá también para dar carácter oficial a cambios puntuales en el manual de senderos, evitando sucesivas revisiones generales del mismo, y también para enunciar los objetivos concretos de la FEDME. Objetivos. El objetivo es mantener informado a la comunidad senderista en general y a los organismos públicos y privados que puedan estar interesados en él. Partiendo de que el desarrollo del senderismo es de carácter autonómico, el PDS se constituye en el instrumento para conseguir la coherencia de la red de senderos en todo el territorio estatal y fomentar un desarrollo armónico de los mismos. También será el documento que sirva para actuar ante la Administración Central del Estado español y, en su caso, ante la europea. Incentivar el desarrollo armónico del senderismo, coherente con los compromisos autonómicos e internacionales. Determinar las acciones de la FEDME ante la Administración Autonómica. Incluir el Registro General de Senderos y la Guía de Senderos del año en curso, más aquellos documentos oficiales que se estimen oportunos. 5. Registro General de Senderos. Justificación. Es el documento anual, de carácter federativo, donde se recoge la situación de los senderos balizados homologados y aquellos que están en las distintas fases de su realización, proyecto, ejecución y homologación.
Sirve, también, para dar información actualizada del estado de conservación de los mismos. Contenidos. Listado de itinerarios europeos que discurren por España ordenados por número, se habrán de identificar con los GR correspondientes en caso de que aprovechen su itinerario, adjuntando las fichas correspondientes, ver anexo 1. Listado de GR ordenados por autonomías y por números, se habrá de indicar si coincide su trazado con algún adjuntando las fichas correspondientes, ver anexo 1, aparecerán las variantes relacionadas con los GR de igual forma. Listado de PR, Sociedad Limitada y otros, ordenados por comunidades autónomas con indicación de provincia, número, nombre o denominación del sendero, inicio y final, puede aparecer puntos intermedios del recorrido, tipo de sendero, distancia y horario estimado. Con iconos se representará la existencia de servicios. Listado de senderos en proyecto o en fase de realización, la previsión de finalización y el número provisional, si lo tienen concedido, ordenados por número y autonomías y acompañados con todos los datos posibles de la ficha, anexo 1. Direcciones de las federaciones territoriales y la estatal, con indicación de los responsables de los comités, incluido el correo electrónico, direcciones de los entes homólogos de Francia, Andorra, Portugal. Listado bibliográfico que incluye las topoguías, ordenados por el número, en 2 bloques, GR y PR, y publicaciones específicas en torno al mundo del senderismo. Posibles cambios parciales respecto a lo indicado en el manual de senderos. Objetivos. Tener una información actualizada del estado de los senderos en el conjunto del Estado español. SPIC. Comité de Senderos de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, subclase igual a FS 58 más de 12, sub, SPIC. 6. Tipología de senderos. Nominación, longitud, marcas, determinación, numeración, variantes, derivaciones, particularidades. GR sendero de gran recorrido. Más de 2 jornadas blanco y rojo, GR, espacio, número FEDMES. PR sendero de pequeño recorrido, que se realiza en 1 o 2 jornadas. Blanco y amarillo, PR, letra provincia, espacio, número autonomía. Autonómica. Territorial. Sí pueden tener menos de 10 kilómetros, y seguir siendo un PR. Dependiendo de la dificultad, de nivel, etc. SPIC. Sociedad Limitada Sendero Local, subclase igual a FS 29, D, sub, SPIC. H. IF. AI. SC. T. U. A. LTA. 1. D. 0. EKS. M. M. Y acentuada. A. Ni. PR. M. O. A. X. Y cuya blanco y verde, Sociedad Limitada, letra provincia, espacio, número otros. Autonómica. Territorial. No noroeste. SPIC. Variante, subclase igual a FS 29, D, sub, SPIC. M. E. AX 5. I. 0. M. K. O. M. 2 jornadas, menos B grande L. L. A. N. N. C. C. O. Y. AMA. R. OI. JL. O. LO. GR. Espacio. Número. Punto. Número. PR. Letra provincia. Espacio. Número. Punto. Número. FEDME. Autonómica. No si. SPIC. Derivación. Subclase igual a FS 29, K, sub, SPIC. 1. M. H. Hora, entre ida y vuelta, 3B grande L. L. A. N. N. C. C. O. Y. AMA. R. OI. JL. O. LO, denominación toponímica, FEDME. Autonómica. No noroeste puede darse el caso de no estar balizado. SPIC.
subclase igual a FS44, enlace, sub, máximo 2 jornadas, speak, blanco y rojo, GR, espacio, número, barra, número Fed menor noroeste, speak, europeo, subclase igual a FS29, sub, speak, U, S, U, ta, do, 10, S, curra por 3 o más blanco y rojo, espacio, número ERA, no noroeste, B grande, P, A, o L, R, I Z, L, A, O, do, G, S, E, nordeste R, N, al, D, G, y su, CN, U, R, S, R, M, N, O, P, M, O, E, R, NT, GO, R, S. Ante la inexistencia de GR pueden trazarse itinerarios nuevos. 7. Graduación de la dificultad de los senderos. Con la prioridad de que los senderos se creen para todo tipo de público, independientemente de la denominación PR, GR, IE, sociedad limitada, etc., se ve conveniente que se gradúen en función de la dificultad. Sin embargo, la diversidad del paisaje, tipo de terreno y climatología que presenta nuestra geografía hace imposible que se definan parámetros que tengan una utilidad general. Se recomienda que en función de las características peculiares de las comunidades autónomas, los entes territoriales desarrollen graduaciones en los senderos que se plasmen mediante un sistema de pictogramas. 8. Señalización. Las señales básicas son 3. 1. Señal de continuidad. Constituida por dos rectángulos paralelos en disposición preferentemente horizontal, las dimensiones de cada uno de los rectángulos es de 10 a 20 centímetros, de largo y de 3 a 5 centímetros, de altura, apareciendo separados por un espacio de 1 a 2 centímetros. El rectángulo superior está siempre pintado de blanco y el inferior de color rojo. Utilizar el tono más brillante y visible posible. Para las GR o amarillo, utilizar el tono más brillante y visible posible. Para las PR o verde, utilizar el tono más brillante y visible posible. Para los sociedad limitada. 10 cm. 4. Speak. C, subclase igual a FS11. M, sub, speak. 1 cm. 10 cm. 4. Speak. C, subclase igual a FS13. M, sub, speak. 1 cm. 5 cm. 10 cm. 1. 6 c. M. 4 c. M. 6 c. M. 15 cm. 10 cm. 4. Speak. C, subclase igual a FS17. M, sub, speak. CONTINUIDDDLSNDROCAMB grande y OV grande RUSCODEDIRCCONSAMB grande y ODEDIRCCONDIRCCONEQIV chica OCADA. 10 cm. 4. Speak. C, subclase igual a FS11. M, sub, speak. 1 cm. 10 cm. 4. Speak. C, subclase igual a FS13. M, sub, speak. 1 cm. 5 cm. 10 cm. 1. 6 c. M. 4 c. M. 6 c. M. 15 cm. 10 cm. 4. Speak. C, subclase igual a FS17. M, sub, speak. CONTINUIDDDL sureste NDROCAMB grande y OV grande RUSCODEDIRCCONSAMB grande y ODEDIRCCONDIRCCONEQIV chica OCADA. 10 cm. 4.
Speak. C, subclase igual a FS11. M, sub, speak. 1. CM. 10 CM. 4. Speak. C, subclase igual a FS13. M, sub, speak. 1. CM. 5 CM. 10. CM. 1. 6. C. M. 4. C. M. 6. C. M. 15. CM. 10. CM. 4. Speak. C, subclase igual a FS17. M, sub, speak. CONTINUIDEADDLSNDROCAMB grande y OV grande RUSCODE de IRCCONSAMB grande y ODE de IRCCOND chica OCADA. 2. Señal de cambio brusco de dirección. Se pueden dar dos tipos. Par de trazos en disposición angular respecto a una señal de continuidad, bien sea a la derecha o a la izquierda, según el cambio. El trazo blanco siempre se sitúa sobre el de color. Dimensiones y colores serán los descritos anteriormente. Señal de continuidad en disposición y colores ya descritos, pero en el que el trazo que corresponda, según la dirección de giro, hace un ángulo de 90. 3. Señal de dirección equivocada. Composición en aspa de dos trazos de 15 centímetros de desarrollo y 3 centímetros de grosor. El trazo inferior será siempre el de color y el superior el blanco. 4. Señalización de senderos coincidentes. La constitución de redes de senderos que cumplen objetivos distintos sobre el territorio puede llevar a la coincidencia parcial en el recorrido de dos, o más, senderos de distinto rango. En este caso, y con el objetivo de economizar marcas, el trazado conjunto solo se marcará con las del sendero de jerarquía superior, entiéndase como tal, la de los GR sobre los PR, y la de este sobre los Sociedad Limitada. Se deberá de acompañar esta circunstancia con las siguientes acciones. 10 cm. 4 cm. 1 cm. DOSM ARCAS DSONF YRM ACIONS UANDOS OINSI DNTRSS NDROS UNGR UNPR UNSL NLLM ISM OTRAZADO IOTRASDOS DAB chica YSOC UANDOS TOSSB chica N a separar. 10 cm. 4 Speak. C, subclase igual a FS13, M, sub, speak. 1. CM. DOSM ARCAS DSONF YRM ACIONS UANDOS OINSI DNDOSS NDROS UNGR UNPR NLLM ISM o trazado, hoy tras 2 de aviso cuando estos se van a separar. Se ubicarán postes direccionales en los puntos de unión y de división de los senderos coincidentes informando sobre esta particularidad. Al comienzo de la coincidencia de los recorridos de 2 o más senderos deberán ponerse 2 marcas de confirmación donde además de la señalización del sendero de mayor rango se añadirá la del de rango inferior. Igualmente se procederá, como forma de aviso, a añadir el color del sendero de menor rango en las 2 marcas anteriores a la separación de los mismos. En aquellos elementos que tengan información gráfica o escrita, en el fragmento donde se produzca la coincidencia, deberá aparecer la reseña tanto del sendero de superior como del de inferior jerarquía. Nota, las dimensiones de las marcas son recomendaciones de los que se puede salir excepcionalmente cuando ciertos soportes o necesidades así lo requieran. 9. Señalización e infraestructura vertical. Se concibe la señalización e infraestructura vertical como elemento sustancial al senderismo. Sus características y desarrollo han de estar de acuerdo con el carácter e idiosincrasia de cada zona. Se ha de buscar un punto de equilibrio entre la máxima adaptación de los materiales al entorno y la mayor durabilidad de los mismos. Se definen en este apartado: postes direccionales, elementos obligatorios que deben de aparecer, siglas del sendero del que se trata, número correspondiente, bandas del color correspondiente al tipo de sendero, un punto al que dirigirse como mínimo, una indicación horaria o kilometraje. GR. Speak.
Subclase igual a FS 84 más de 1, sub, Antoniana 2,3 kilómetros, Speak. Recomendaciones. Utilizar madera tratada tanto el rondino como para las flechas con la información. Los rondinos para la sujeción de las flechas de 12 centímetros de diámetro. La primera flecha conviene que esté a un mínimo de 180 centímetros del suelo. Las dimensiones de las flechas pueden ser de 20x 110 centímetros. Estaquillas o balizas, a colocar en aquellos sitios donde sea imposible colocar marcas. Elementos obligatorios que deben de aparecer. Las siglas correspondientes al tipo de sendero. El número de sendero. Las bandas con el color correspondiente. GR11. Recomendaciones. Usar rondinos de madera tratada. Es suficiente un diámetro de 10 centímetros. La longitud de 150 centímetros, de los cuales sobresaldrán del suelo 100 centímetros. Murales. Elementos obligatorios que deben de aparecer. Las siglas de los senderos que se traten. Los números de los senderos. Información sobre la señalización utilizada. Representación gráfica del recorrido. Perfil de los recorridos. Servicios, recomendable la utilización de pictogramas. Puntos de interés, recomendable la utilización de pictogramas. Fecha de inauguración. Normas de comportamiento del senderista. Logotipos de la federación homologadora correspondiente. Logotipos de la entidad promotora. Logotipos de la entidad ejecutora. Se recomienda. Las medidas totales de la estructura pueden ser de 220 centímetros, de alto x 190 de ancho. La superficie del panel donde irá la información puede ser de 110 centímetros, de alto por 150 centímetros, de ancho. Se debería adaptar a arquitectura tradicional de la zona donde esté ubicado. Utilización de madera tratada u otros materiales duraderos a los agentes atmosféricos. Ver la posibilidad de utilización de las dos caras del panel, no desaprovechar la trasera. Diseño de la información por módulos para poder modificar partes de las reseñas que hayan sufrido cambios y no el mural entero. Plasmar la mayor parte de la información por medio de pictogramas. Incluir tablas con información de las distancias, los horarios aproximados y los desniveles. La parte trasera del mural se puede utilizar para ampliar la información sobre la historia y los puntos de interés de la zona. Se buscará que la señalización vertical sea lo más polivalente posible, pensando en otros usos de los senderos, pero siempre desde la base de lo aquí normalizado. 10. Normas para la ubicación de las señales. 1. Conceptos generales. La señalización ha de responder a los criterios de discreción, eficacia y limpieza. Deben de ser suficientes para guiar a una persona sin experiencia. La marca se han de colocar de manera que sean visibles en los dos sentidos de marcha posibles, sobre todo en el caso de los senderos lineales. 2. Criterios generales. Evitar colocar la marca en la plataforma del sendero. Buscar el soporte más duradero. Ubicadas entre el metro y el metro medio de altura, salvo que las características del sendero aconsejen otra instalación. Se debe de contar con el permiso del propietario, público o privado, de los lugares donde se vayan a colocar las marcas. 3. Donde se ha de marcar obligatoriamente. Entrada y salida de los núcleos de población. En cruces y cambios de dirección habrá una señal de continuidad en los 5 primeros metros del trazado correcto y otra de confirmación a unos 50 metros. En los cruces o bifurcaciones, se pondrá la señal de dirección incorrecta en los ramales que no van a ser señalizados como parte del sendero. En las dos orillas de un barranco o río con caudal continuo que haya que vadear, no es obligatorio si hay puente, pasarela, etc. En los puntos de acceso y salida del sendero a carreteras y pistas. En entradas y salidas de masas boscosas y zonas de campo, cuando ambas no sean evidentes. Notas. Estas normas básicas deben ser complementadas por el sentido común del marcador, que ha de valorar la necesidad de señalizar, con la conciencia de que la marca no deja de ser una agresión al medio natural. En aquellos casos en que sea preciso marcar y no se encuentre una solución que sea respetuosa con el entorno o no la haya, se acudirá a señalización vertical, de la que se hablará más adelante.
4. Donde no marcar. En monumentos histórico-artísticos, conjuntos declarados de interés, etc. En arquitectura tradicional de piedra. En árboles monumentales. En monolitos de envergadura. En edificios y propiedades privadas, sin previo permiso. 11. Elementos que son necesarios conocer para crear un sendero. Normativa existente de senderos. Conocimiento del Plan Director de Senderos Estatal y Autonómicos, y otros documentos de esta índole que puedan existir. Este manual. Titularidad de los senderos. Los planes especiales de cada zona, PRUC, PORNA, Plan de Espacios Protegidos, etc., así como las normativas autonómicas que regulen la actividad senderista, turismo activo u otras. 12. Creación de senderos balizados. Pueden crear senderos o redes de senderos, homologados según esta normativa, las federaciones autonómicas y territoriales de montaña y cualquier persona física o jurídica que lo desee, siempre que proceda como se indica a continuación. Dentro de estos criterios se recomienda se contemplen como mínimo los siguientes puntos. Los aspectos no solo deportivos de los senderos, sino también aquellos tendentes a palo de diamantes, primar la recuperación del camino tradicional. Palo de diamantes, realzar la cultura asociada al sendero. Palo de diamantes, apoyo al desarrollo sostenible de la zona. Palo de diamantes, consideración de los elementos medioambientales. Palo de diamantes, la existencia de servicios asociados al sendero. Palo de diamantes, posible intercomunicación con las redes de transporte público, tren, autobús, etc. Palo de diamantes, posibles actuaciones tendentes a la recuperación o conversión del patrimonio, parcelas, etc., como zonas de recreo y descanso del senderista. Los fines generales del proyecto del sendero. Elementos del trazado a tener en cuenta. Palo de diamantes, apto para la población en general. Palo de diamantes, evitar pasar por cimas, crestas o cordales. Palo de diamantes, evitar, en lo posible, tramos urbanos, polígonos industriales, plataformas asfaltadas o encementadas. Palo de diamantes, evitar trazados peligrosos o de riesgo. Palo de diamantes, evitar en lo posible el paso por entornos naturales frágiles. El proceso se inicia de la consideración de la filosofía y especificaciones que se contengan en la legislación en aquellos territorios en que exista, para aquellos territorios donde no exista, y en los que existan, se habrán de tomar en cuenta. A. Plan Director Estatal de Senderos. B. Grande, Manual de Senderos. C. Plan Director Autonómico de Senderos. D. Criterios de homologación. E. Directrices y otros documentos aprobados al respecto por las territoriales. Se elaborará un proyecto que como mínimo, sin contar con lo especificado en los documentos anteriores, contendrá identificación del promotor, justificación del proyecto, plasmación cartográfica y descripción del recorrido, autorizaciones de paso, características técnicas de la señalización, previsión de publicación de topoguías, albergues, etc. La red de posibles intercomunicaciones con transportes públicos. Presupuesto de ejecución. Plazos de ejecución. Plan de mantenimiento. El proyecto se presentará en forma y manera que esté indicado en los documentos antedichos, y la Federación Territorial lo homologará mediante el peritaje de un titulado en técnico de senderos, en función de la adecuación a lo establecido. 13 criterios mínimos para la elaboración de un proyecto. A. Investigación del itinerario sobre mapas, bibliografía, archivos, etc. Cartografía mínima en 1:50,000. Se recomienda usar escalas más grandes. Uso de la cartografía más antigua, ediciones del Instituto Geográfico Nacional de los años 50 o similar, para determinar la red de caminos tradicionales que no aparezcan en los nuevos o señalar desapariciones irreversibles de los mismos por diferentes motivos, pantanos, concentraciones parcelarias, etc. Realización de cortes topográficos o perfiles para conocer la adecuación física del camino. Recogida de bibliografía sobre elementos de interés que motivan la creación del recorrido. Recogida de los servicios existentes en la zona.
Palo de diamantes, V grande, trabajo de campo. Divulgación del proyecto en la zona donde se vaya a realizar. Reconocimiento sobre el terreno y valoración de la posibilidad real de su realización. Encuesta oral sobre el camino y su circunstancia, recogida de microtoponimia, tradiciones, trazados reales y posibles alternativas, elementos culturales concretos, etc. Recoger los permisos públicos y privados que correspondan. Inventario de trabajos a realizar. C. Elaboración del proyecto en sí, que ha de contar con contraste de las informaciones y materiales, con la bibliografía y legislación. Presupuesto, plazos de ejecución y equipo de trabajo necesario para llevarlo a cabo. Señalar el promotor, su interés concreto en la creación del sendero y su compromiso de mantenimiento, sobre todo en temas de seguridad. Servicios existentes y a desarrollar. Motivos que generan el proyecto, objetivos, origen de la idea, conexión con la red de senderos existente, compatibilidad con los proyectos de desarrollo que existan. Características técnicas de la señalización. Plasmación cartográfica. Diseño del soporte documental necesario para la divulgación, folletos, topoguías, etc. 14 criterios de acondicionamiento del sendero. Cada federación territorial deberá tener elaboradas y estarán incluidas en el plan director correspondiente unas normas para el acondicionamiento y homologación de senderos, que como mínimo han de contemplar: A. Prioridades para la elección del sendero. Que vayan dirigidos a la población en general. Utilización de antiguas vías de comunicación, aunque haya que recuperarlas. Que tengan un interés paisajístico, histórico, etc. que justifique su balizaje. Que se denote que existe un uso de actividad senderista en la zona. B grande, características físicas del mismo. Anchura y tipo de plataforma. Desniveles. Evitar, en lo posible, zonas de asfalto y cemento, ascensos a cimas, zonas peligrosas o de riesgo y zonas naturales frágiles o de especial valor. Cruce de ríos y barrancos. C. Servicios. Señalización horizontal y vertical. Topoguías o información escrita. Albergues. D. Otros aspectos importantes a valorar. Que existan centros de actividades cercanas como escuelas de escalada, albergues, camping, etc. Facilidad de acercamiento por medio de transportes públicos. Conexión con parcelas públicas, susceptibles a ser acondicionadas como zonas de parking y recreo, áreas recreativas. 15. Homologación de senderos. Los criterios de homologación se basarán en lo expresado en este manual de senderos, los planes directores estatales o autonómicos y aquellos que se desarrollen a tal fin, bien por las administraciones como por las federaciones. Se define la homologación como el documento técnico expedido por la federación territorial correspondiente, en el que se dictamina sobre la idoneidad o no de un proyecto sobre senderos y que da lugar a la preceptiva autorización administrativa. Se recomienda que la homologación sea elemento necesario para la dicha autorización. Se concibe 3 momentos en los que las federaciones territoriales pueden ejercer la acción sobre el proyecto de senderos, tendentes a la homologación del mismo. 1. Presentación inicial de la idea, con una formulación máxima en 5 páginas a tamaño DIN A4, que informarán sobre la motivación de los senderos, el promotor, las características básicas, longitud, desnivel, tipo de plataforma, etc., y un mapa 1 y 50.000. La federación correspondiente informará sobre la generalidad del proyecto, haciendo las indicaciones sobre restricciones de paso sobre espacios protegidos, condiciones de densidad de senderos en la zona, coherencia con el sistema general, y otras que proceda. 2. Presentación del proyecto, antes de la ejecución del mismo. Se requerirá la presentación del proyecto completo, según se describe en este manual y otros documentos que puedan existir. La federación emitirá un informe sobre el conjunto y sobre cada uno de los senderos que se presenten. Las indicaciones que se hagan en este documento se considerarán imperativas. Se pueden establecer unas tasas por el ejercicio de este control. 3. Una vez realizado el sendero, la federación correspondiente emitirá el documento definitivo de homologación, siendo recomendable la revisión in situ de la adecuación entre proyecto y realidad.
Para este menester se pueden requerir las compensaciones económicas que correspondan. Para estos 3 momentos en los que el ente federativo puede intervenir en la elaboración de un sendero, habrá de intervenir una persona en posesión del título de técnico en ejecución de senderos expedido por la FEDME, o en caso de que alguna federación no cuente con alguno, deberá ser un técnico federativo habilitado expresamente al efecto por la Federación de Montañismo Autonómica o Territorial correspondiente. 16. El acondicionamiento del sendero. A. Relación de trabajos posibles en el acondicionamiento del sendero. Desbroce. Tala. Reparación de la plataforma y aterrazamientos. Drenajes. Amojonamientos. Rehabilitación de muros. Recuperación o limpieza de empedrados. Restauración o creación de estructuras, puentes, pasarelas, etc. Marcaje horizontal y vertical. Preparación de escaleras o escalones. B. Grande, acciones en función a la lucha contra la erosión. Restitución de los zig-zags, anulando los atajos. Conservación de la cubierta vegetal. En caso de abrir un tramo de sendero, ejecutarlo diagonalmente a la pendiente y no en dirección a la misma. Restaurar los drenajes naturales o, en su caso, realizarlos. Estabilizar los taludes y, a ser posible, restaurar los muros de contención. Realizar escalonamientos para pendientes acusadas en tramos cortos. C. Acciones en función de la seguridad. Barandillas o instalaciones fijas para pasos horizontales aéreos o para fragmentos de escaleras. Puentes o vados para cruces de barrancos y ríos. En todo caso, los trabajos que se tengan que hacer buscarán la plena integración en el paisaje y la utilización, a ser posible, de los propios materiales de la zona. Todos los trabajos que precisen de uso de maquinaria o que supongan obras de construcción, precisarán del concurso de un profesional, voluntario o no. Todo el equipo que colabore en trabajos de campo, ha de estar cubierto por un seguro. Aparte de todo este corpus mínimo, se pueden desarrollar otros trabajos que se consideren necesarios. 17. El técnico en realización de senderos. La FEDME programará un curso anual como mínimo de técnicos en realización de senderos. El temario habrá de constar como mínimo de los siguientes puntos. Historia del senderismo. Concepto y filosofía del senderismo. Administraciones competentes en materia de senderismo y senderos. Legislación, sobre caminos, responsabilidad civil, etc. Planes directores, manual de senderos. Organismos internacionales de senderismo y senderos. Tipología de senderos. Balizaje o señalización de senderos, diferentes soportes, resistencias de los materiales, características técnicas, etc. Concepto de desarrollo rural e implicaciones del senderismo en él. Orientación y cartografía. Afecciones medioambientales. Elementos asociados al sendero, publicaciones, servicios, etc. Conceptos generales de ordenación de sendero. Programación de proyectos. La encuesta oral. Sociología del senderista. La seguridad de los senderos. Trabajos para la habilitación de un sendero. Métodos de evaluación del potencial de un sendero o de una red. El técnico de senderos, responsabilidades, etc. Las federaciones territoriales pueden llevar a cabo cursos sobre el asunto, bien para especializar a técnicos titulados o bien para preparar a personas que vayan a trabajar en el tema de senderos y que no tengan ningún contacto previo. Estos últimos han de estar llevados a cabo por técnicos titulados y no generan titulación. Las federaciones territoriales deberán contar con titulados para las labores de homologación y revisión. En caso de no contar con técnico en realización de senderos, durante un plazo de 2 años, desde la aprobación de este manual, las territoriales podrán habilitar temporalmente a personas no tituladas para estos menesteres. Los titulados están habilitados para hacer proyectos de senderos en todo el ámbito estatal, y para ejercer como técnicos de las territoriales en labores de homologación y revisión. Se declara la incompatibilidad de ejercer como homologador, revisor sobre un proyecto en el que se intervenga de alguna manera.